Dios me lo bendiga a todos, hermanos. Si se está de pie allá en su casa, se puede sentar, pero escuche bien, que es necesario prestar atención a este gran tema de que hay que humillarse, y le voy a decir la razón. Para muchos de nosotros como creyentes, como cristianos, escuchar esta expresión no produce, ¿cómo le digo? No produce pesar, no produce dolor. De hecho, es todo lo contrario, porque puede ser que muchos de nosotros, los que estamos escuchando en esta noche, tengamos ya la madurez para saber lo bueno que es humillarse, hermano. Porque tenemos un pasaje de la Escritura que nos dice a nosotros, eso está en Primera de Pedro capítulo, creo que es el 5, verso 6. Si no, pues es otro. Pero dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y es una cosa maravillosa, hermano. Porque nosotros sabemos que si nos estamos humillando bajo la poderosa mano de Dios, oiga, nos estamos humillando, esa mano poderosa, escuche bien, no solamente es poderosa, es todopoderosa. Así que a nosotros nos conviene humillarnos debajo de la mano de aquel que tiene todo poder, y más sabiendo que ahí mismito dice que hay un propósito detrás de esa humillación, y es que entonces Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Y escuche cómo termina el verso: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando uno lee un verso así de la Escritura, hermano, uno inmediatamente entiende cuán conveniente y cuán pertinente es, hermano, humillarse. Maravilloso. Por eso yo le digo esta noche hay que humillarse, y nosotros pensando, hermano, de esa manera, puede que no sintamos dolor, tristeza ni ningún pesar, porque a fin de cuentas eso es lo que hay que hacer, hermano, para alcanzar la benevolencia del Señor. Pero hay un problema, que eso es porque estamos hablando de humillarse delante de Dios. Ahora, cuando alargamos o extendemos el tema de la humillación, no de forma vertical, o sea, de nosotros hacia Dios, sino de forma horizontal entre nosotros, ahí la cosa cambia. Porque hay expresiones, hay preguntas, salen tantas cosas a relucir cuando el tema de humillarse, donde apunta es a que nos tenemos que humillar unos con los otros. Que entonces sí, cuando uno menciona que es que me tengo que humillar con mi hermano o delante de mi hermano o de mi hermana o de quien sea, ahí sí ya como que viene una punzada, ahí sí ya como que viene un dolor, ahí sí ya viene como una incomodidad, como un malestar, porque cuando se trata de humillarnos delante de Dios, sabemos que nos estamos humillando delante de quien uno se puede humillar, si no es que se tiene que humillar, porque es el creador del universo, más grande que ese, no hay nadie. Pero cuando se trata de humillarnos nosotros entre nosotros, hermano, mire, hermano, ahí surgen expresiones como que yo no me rebajo delante de nadie. Es una expresión bien común, que yo no me rebajo. Y cuando se usa la palabra rebajar, hermano, la persona está usando un sinónimo directo de lo que es la palabra humillarse, que lo vamos a ver en un momento. Hay otras expresiones, hermanos, que salen de nosotros. ¿Por qué me tengo que humillar yo si quien me ofendió fue ella?
o quien me ofendió fue él. Y esa es una expresión también, hermano, bien normal, bien común, bien corriente entre nosotros cuando se toca el tema de la humillación a nivel de entre nosotros, los seres humanos. Y para eso, hermano, es que Dios tiene respuesta. Porque a fin de cuentas, hermano, la humillación es algo que hay que practicarlo hacia arriba y alrededor. Esto no es cuestión de escoger, es cuestión de que cuando, donde y con quien sea necesario hacerlo, hay que hacerlo. Entonces el pasaje no es 1 de Pedro 5:6, sino que si va conmigo, por favor, a la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, también en el verso 5. Y en Filipenses capítulo 2, déjenme buscarlo acá por si se me olvida algún verso. Filipenses capítulo 2, y vamos a leer del verso 5 hasta el verso 11. Haya pues en vosotros, dice la palabra del Señor, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y escúcheme bien, hermano, y escuche bien lo que dice la palabra. La palabra aquí está diciendo lo que hubo en el Señor, que lo haya también en nosotros. Lo que el Señor sintió, que lo sintamos también nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el asunto es que aquí menciona a Jesús por los dos nombres con que más se le conoce, usando primeramente, hermano, ese título de el ungido, el Cristo. Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Esos eran los ungidos en la antigüedad. Jesús es nuestro sumo profeta, mensajero del Señor, el más alto, porque es Dios mismo, la palabra viva, hecha carne para hablarnos, traernos el mensaje de Dios, la revelación de sí mismo. Y el ungido, Jesús, es nuestro Rey. Él es el Cristo. Aleluya. Escuche bien. Lo que sintió nuestro sumo sacerdote. Lo que sintió nuestro máximo profeta, mensajero del cielo. Lo que sintió nuestro Rey y Salvador, Jesús. Dice que lo sintamos nosotros también. El cual siendo, este es el sentir, el cual siendo en forma de Dios. Y estos son pasajes, hermano, que es necesario que usted los subraye, los marque, hermano. Porque estos son los pasajes en la Escritura que le muestran, le revelan o le demuestran la divinidad de Jesucristo, nuestro Señor. Que Jesucristo es Dios. El cual siendo en forma de Dios, escuche bien, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo que está diciendo es que ese Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, siendo Dios, Él no se aferró del hecho de que Él es el que es y punto. De que Él es el Todopoderoso, que Él es el Creador del universo, que todo está sujeto debajo de sus pies, porque desde la eternidad y hasta la eternidad Él es Dios y no hay otro. Aleluya. Él no se aferró de eso. Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó
a sí mismo. Él tomó una decisión. Y cuando dice se despojó a sí mismo, escuche bien, porque recuerde que desde el verso 5 estamos viendo la invitación de que nosotros sintamos lo que él sintió. Cuando dice se despojó, la definición en el griego, hermano, es que se vació. Es que se denigró. ¿Se vació de qué? Hermano, la Escritura tiene pasajes que describen algo que se llama su gloria. La describen personas a quienes se le permitió ver, hermano, algo de eso que se llama la gloria de Dios. Y cuando uno lee esos pasajes, hermano, y uno puede entender ese poquito, nada más, uno se maravilla, se le paran los pelos, hermano. Uno como que entra en una dimensión de lo celestial, solamente leyendo una descripción, hermano, infinitesimalmente pequeña de lo que verdaderamente es la gloria de Dios. Y de eso fue que él se despojó. Se vació. Pero escúcheme bien que la palabra cuando dice se despojó también se denigró. Y denigrar, hermano, es lo que uno hace cuando uno se expresa de algo o de alguien, especialmente de personas, haciéndolos parecer bajos. Haciendo parecer a esa persona baja, inútil, mala, lo que sea. Pero eso es denigrar, hablar en términos de desprecio. Él se denigró. Y dice la Escritura que fue a sí mismo. Él descendió a una posición inferior. Cuando dice se despojó, porque él sintió algo. Y eso que él sintió, que dice esta Escritura que tiene que haber en nosotros también, ese algo llevó, hermano, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Dios, a vaciarse, denigrarse, descender a una posición inferior. Y si vamos a resumir esas tres cosas que yo le acabo de decir en una sola palabra, él lo que hizo fue humillarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, de algo bajo, hecho semejante a los hombres. Y escuche bien y siga leyendo conmigo. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice la Escritura? Se humilló. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. La peor de las muertes. La muerte que estaba destinada también para lo peor. Mire si el Señor se vació y se denigró y descendió a una posición inferior, que cuando le tocó morir, murió como el peor de los criminales, recibiendo el peor de los castigos.
Cuando la palabra dice ahí entonces que se humilló a sí mismo. Escúcheme bien lo que es humillarse. Porque recuerde, tenemos que ir todo el tiempo al verso 5. Haya pues en vosotros, cuando dice vosotros, nos está hablando a nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y usted sabe lo que él sintió? Denigrarse, bajarse hasta lo más bajo. Y fue por decisión propia, siendo el todopoderoso Dios. Y está diciendo que en nosotros haya ese mismo sentir. ¿Por qué? Si a fin de cuentas humillarse, y ahora estamos viendo la palabra humillar, ¿no? Ya no es la palabra que se despojó como tal, que sí es sinónimo de humillarse también. Pero la palabra humillarse como tal, hermano, cuando se menciona aquí en el griego, escuche bien, es bajar, allanar. Nosotros a veces somos así, somos como las montañas. Uy, hay algunos de nosotros que nos creemos que somos el monte Everest, de tan altos que somos, hermano. Y cuando la escritura dice, y eso porque no hay uno más alto, que si hubiera uno más alto también, hermano, ese seríamos. Y cuando la escritura dice humillarse, lo que está, no, ese monte hay que bajarlo, hay que allanarlo. Y eso es humillarse. O sea, la traducción literal es allanar, es bajar. Como cuando se baja una montaña. Y me gusta compararlo cuando se baja una montaña para hacer un camino. Porque entonces cuando la montaña se baja para hacer un camino, todo el mundo le pasa por encima. Bajarse. Escuche bien. Y esto es traducción de la palabra humillarse, es rebajarse uno mismo. ¿Se acuerda el comentario tan conocido y tan frecuentemente usado por nosotros que yo no me rebajo delante de nadie? Si esa expresión está en nosotros o es parte de nuestro uso, sea frecuente o sea infrecuente, escúcheme bien, cuando eso está en nuestra mente y sale de nuestra boca, que es decir, salió del corazón, estamos violentando terriblemente la palabra del Señor, porque quiere decir que en nosotros no hay humildad, no nos estamos humillando, por lo tanto, hermano, estamos pecando. Cuando uno dice así, yo no me rebajo. Es rebajarse uno mismo. Hay quien rebaja a uno, hermano, hay gente que se encarga de eso y son unos expertos haciéndolo. Sí, hay hermanas que están pensando, sí, se llama marido. No, también sí. Pero no estoy hablando específicamente de ese pobre hombre que no sabe ni cómo hablar. Estoy hablando de gente, hermano, que denigra. Pero aquí cuando dice humillarse, hermano, está hablando de algo que está en la persona, que hace que la persona misma, escuche bien, porque eso fue lo que hizo Jesús, se rebaje. Es rebajarse uno mismo, hacerse de baja condición. El sentir de Cristo Jesús fue que siendo quien es el todopoderoso Dios, Él no dijo, hermano, yo no voy a hacer una cosa así, yo soy Dios. Yo no me voy a rebajar, yo soy Dios. Yo no tengo por qué hacer esto. Los que pecaron fueron ellos, yo soy Dios. Si así fuera, hermano, todos nosotros estaríamos condenados al infierno. Porque nunca hubiera aparecido un Salvador que de verdad pudiera borrar el pecado del mundo. Uno santo, uno puro, uno bueno, uno digno, uno que nunca pecó. Si Él no se hubiera rebajado,
si Él no hubiera descendido a esa posición inferior, nosotros todos estaríamos condenados. Pero entonces la Escritura dice que haya en nosotros ese sentir. O sea, eso de que quién se cree aquel, o quién se cree aquella, o qué se cree. Hay una expresión también, hermano, que si está entre nosotros, de verdad que eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Es que no sabe quién yo soy. Pero quién tú eres. Hermano, en el mundo entero solamente hay dos clases de personas, hermano. Es los que se salvan y los que se pierden. No hay más nada. Y los que se salvan, no se salvan por sus méritos, se salvan por méritos ajenos, los méritos de Jesucristo. O sea que ninguno de nosotros aquí puede ser alarde de nada, hermanos, porque sin Cristo nada somos. Si estás pensando que eres algo más que eso, pues entonces esta noche, escucha bien, te lo voy a decir bien fino, bien delicado, sutil, suave, tienes que humillarte. Tenemos que humillarnos, hermano. El asunto es que Dios es tan bueno, hermano, que Él mismo hizo lo que había que hacer para servirnos de ejemplo a nosotros. Y que un acto como este, lo que hizo fue abrir, hermano, una puerta de esperanza para aquel que imita, hermano, al que no tenía que hacer nada de esto, a Cristo Jesús. El que tiene eso en sí mismo y el que lo hace, hermano, Dios hace con él, Dios Papá estoy hablando, Dios Padre, hace con él lo que hizo con Jesús. Si usted se fija en el verso 9, después que Jesús se humilló de esa manera, hay una expresión, hermano, a mí me encantan las palabras pequeñas porque tienen un significado grande. Dice, por lo cual también, y esa es la palabra clave aquí, porque uno dice, puede uno decir, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están donde, en el cielo, dígalo allá, en la tierra, ¿y dónde más? Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oiga, de la humillación a la exaltación, hermano, solamente hay una persona, Dios. Pero lo que me gusta es, hermano, cómo lo dice. Porque está diciendo los primeros versos que Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y usted sabe qué quiere decir también? Que papá está mirando el sacrificio de su hijo. Y Él está viendo el propósito de ese sacrificio. La humillación de Jesucristo, aparte de ser o junto con ser un ejemplo para nosotros seguir. La humillación de Él fue lo que trajo nuestra exaltación. Porque nos da a nosotros la oportunidad cuando recibimos ese sacrificio, ese vaciarse, ese humillarse, ese morir. Porque escuche bien, el sentir de Jesús fue provocado por amor a nosotros. Lo que Él sintió fue puro amor por criaturas como nosotros que no lo amamos. Él nos amó primero. Nos salva y entonces nos enseña a amarlo a Él. Y usted sabe qué, hermano. Entonces nosotros pasamos de la condenación a la vida eterna. Aleluya.
solamente porque entendemos lo que Jesús hizo. Y entonces Dios, que está viendo el sacrificio de Jesús, Él dice, bueno, tú hiciste esto, pues yo también voy a hacer esto otro. Y es que te voy a exaltar hasta lo sumo y te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe lo grande de este asunto? Es que ese principio de Dios exaltar al que se humilla no es solamente para Jesús. Eso no fue algo que Dios hizo consigo mismo, el Padre, el Hijo, y ahí se acabó la exaltación. Porque a fin de cuentas, si alguien merecía ser exaltado después de sacrificarse sin necesidad, no tenía por qué hacerlo. Él es Dios, y mucho menos por gente como nosotros. Y Dios lo exaltó, hermano. Si alguien se lo merecía, era Él. Pero ni usted ni yo nos merecemos esto. Sin embargo, ese principio, hermano, Dios lo extiende a todos nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque si nosotros llegamos a tener, haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, entonces nosotros vamos a actuar como Él actuó. Y vamos a estar dispuestos, hermano, a sacrificarnos por amor al prójimo. Lo vamos a hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque entonces la recompensa de eso es la recompensa que el Señor le dio a Jesús. No que nuestro nombre vaya a ser sobre todo nombre. Es que al que se humilla, Dios lo exalta. Ven conmigo a Mateo, capítulo 14. Perdón, Lucas 14. Lucas capítulo 14. Y aquí es el mismo Jesús hablando, hermano. Pero lo importante de ese verso dentro del discurso de Jesús, que de hecho Él no estaba hablando de la gente que eran creídos, orgullosos, vanidosos, engreídos, que llegaban a los lugares y buscaban las primeras sillas y las mejores posiciones, y que la gente los mirara y los exaltara. Soberbio. Jesús hablando mal de esa gente. Oiga lo que dice el Señor en el verso 11, capítulo 14 de Lucas, el verso 11. Y a mí me fascina, hermano, la palabra del Señor, porque es tan abarcadora, que cuando está hablando de la bendición de Dios, ninguno de nosotros queda fuera. Lo que hay que tomar la decisión correcta. Escuche bien. Porque cualquiera, hermano, la definición de cualquiera es cualquiera. Cualquiera que se enaltece será humillado. Oiga esto, hermano. Y el que se humilla será enaltecido. Y estaba hablando Jesús de la gente cuando está tratando con la gente. De la gente cuando está expuesto a los demás. Esto no envuelve un sacrificio personal de la vida para que Dios vea que yo amo tanto a mi prójimo que estoy dispuesto a que me maten con tal de demostrar la grandeza y la profundidad de mi amor. Eso ya lo hizo Cristo. Eso ya lo hizo Jesús por nosotros, hermano. Aquí está hablando en el trato entre nosotros. El que se humilla. Pero el que se enaltece va a ser humillado. Pero el que se humilla, el que se rebaja, ¿sabe lo que dice la Escritura? Será enaltecido. Ahora mire bien, hermano, ven conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 12.
No, 2 Corintios capítulo 12. Y escuche bien, hermano, cómo funciona esto. Porque este es el problema que nosotros tenemos. Es que humillarse duele. Digo, duele cuando es entre nosotros, porque vuelvo y le digo, cuando se trata de Dios, como que esa barrera no existe, porque uno sabe con quién está tratando. Pero nosotros somos fáciles para rebajar al prójimo y no rebajarnos nosotros. Nosotros somos fáciles para denigrar al prójimo y no denigrarnos nosotros. Eso no es parte de nuestra naturaleza, eso va en contra hasta del mismo sentido de preservación. Y sin embargo esa es la respuesta, hermano, que va a traer a nuestra vida la exaltación que viene de Dios, que es la que hace falta, hermano. Que los hombres pueden decir de mí lo que quieran, bueno. Y si lo que ellos dicen Dios no lo aprueba, no dijeron nada, eso es basura. El asunto es que sea Dios, hermano, el que apruebe. El asunto es que sea Dios el que exalte. El asunto es que sea Dios, hermano, el que reconozca y acepte nuestra humillación. Porque es que no está fácil, hermano, ese asunto. Es que yo no voy con una banderita. Me voy a rebajar. Yo no voy cantando gloria a Dios, aleluya. Me voy a denigrar. Uy, qué bueno, me denigré. Mira cómo me bajé. Eso no es fácil, es triste, es doloroso, hermano. Duele, pesa. ¿Usted sabe por qué? Porque precisamente en nosotros hay un problema que nos impide con libertad poder ejercitarnos en la humillación. Y de eso se trata esta noche. Que el Señor nos ha venido a sanarnos de eso, hermano, para que entonces nosotros podamos vivir en paz. Amén. Que podamos vivir en paz. Que te ofendí, perdóname. Ahora escúcheme bien, hermano, que hay poca vergüenza que nosotros tenemos también. Porque nosotros tenemos actos de humillación que son falacias. Le voy a decir uno de ellos, que yo sé, yo soy cristiano, el Espíritu Santo me está conmoviendo. Entonces yo voy donde la persona y le digo, si es que te ofendí, si es que te ofendí, perdóname. ¿Usted sabe qué estoy diciendo? No estoy diciendo nada. Porque está dejando una puerta de escape abierta al hecho de que quizá la persona puede estar ofendida, pero como no fue mi intención, pues entonces yo no lo hice. No, mi hermano, no. Por eso es que duele este asunto. Si es que te ofendí, no, porque te ofendí. Perdóname. Eso es más duro de tragar, es más duro de bajar, es más duro de digerir que muchas otras cosas que nosotros estaríamos dispuestos a hacer si pudiéramos sustituir el requisito de la humillación por otra cosa. Pero el mensaje para nosotros hoy es ese, hermano. Quizá por eso el Señor a mí me ha permitido pasar tantos malos ratos y vergüenzas. Que déjenme decirle algo. Nosotros los ministros tenemos una mala costumbre. Y es que nosotros los ministros pensamos que tenemos que proyectar continuamente una imagen de perfección, de impecabilidad, una imagen de fuerza y de dominio y una cosa tan tremenda que la gente se anime a querer ser como uno. Mire, hermano, no quiera ser como yo. Que le voy a decir lo que dijo un predicador que yo escuché, que yo no sé ni quién es. Se me quedó lo que dijo porque es una gran verdad. Él dijo que si él no ha ofendido a alguien es porque esa persona no lo conoce. Y yo, sí, si yo no lo he ofendido es porque usted no me conoce.
Que lo que estaba queriendo decir es, después que me conozca, en algún momento dado, nos vamos a herir o nos vamos a lastimar o nos vamos a ofender. Y el hombre estaba reconociendo algo que es parte de nosotros, hermano. Que el conflicto por nuestra naturaleza pecaminosa, que está rendida a Cristo y despegada, hermano, de nuestra cristiandad, si es genuina, si el Espíritu está en nosotros, se revuelca de vez en cuando y sale a flote. Pero para eso, hermano, está esa gran promesa de humillación. Entonces nosotros, estoy hablando de los ministros ahora, dentro de nuestra presunción, engañamos a mucha gente porque siempre los testimonios son buenos, siempre los testimonios son gloriosos, siempre en los testimonios lo que falta es la capa para que uno se convierta en Superman. Sí, siempre en los testimonios, oiga, eso fue una cosa maravillosa. Pero los malos ratos, las vergüenzas, eso sí, hermano, eso no se toca. No, ¿y qué la gente va a pensar de mí? Hermano, que la gente piense la verdad. Que nosotros somos seres humanos y continuamente estamos cometiendo errores. Que si no fuera por Jesucristo, hermano, ya estuviéramos muertos o alguien nos hubiera matado. Y por esa razón, hermano, nuestra exaltación solamente puede venir de Dios cuando reconocemos nuestra condición y nos humillamos. Y ya está. Lo que pasa es que suena fácil, pero usted y yo sabemos que no lo es. Entonces tenemos que presentar un ejemplo de lo que yo le estoy diciendo. Hay un hombre en la Escritura que usted lo conoce y que se llamaba Pablo, el apóstol, antes Saulo. Y usted y yo sabemos que ese hombre era tan dotado por Dios, tan metido con Dios, que la mayor parte del Nuevo Testamento en nuestra Escritura, en nuestra Biblia, fue escrita por él. Que ese hombre tuvo revelaciones de Dios que ni los mismos apóstoles que caminaron con Jesús tuvieron. Y usted sabe que en ese capítulo 12, ¿dije el verso o no lo dije? No lo dije. En el capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, no me usa la palabra exaltarse, creo. No me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Y escuche bien que las palabras chiquitas son grandes. En mi carne. ¿Y sabe por qué? Él lo dice ahí mismo. Él está diciendo, yo tengo unas experiencias con Dios que son terribles. Yo he tenido visiones donde he estado, y si en el cuerpo no sé y fuera del cuerpo yo no sé, Dios lo sabe, y lo dice la Escritura, que estuve en el tercer cielo, en el paraíso, donde vi cosas inefables que al hombre no les he dado a hablar. Él dice, porque yo recibí del Señor, eso no me lo dijo nadie, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió. Y Él está narrando un evento en el que Él no estuvo presente cuando ocurrió. Jesús se lo enseñó a Él por revelación. Esto era un hombre santo, bueno. ¿Y usted sabe qué? Él dice, para que la excelencia de las revelaciones no me exaltasen. Es para que yo no me orgulleciera. Para que yo no me crea que yo soy más de lo que soy. Me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, Dios ha permitido que yo tenga una condición. Y Él lo llama, hermano, un mensajero de Satanás que viene de vez en vez y dice y me abofetea. ¡Pah! Eso para que no me orgullezca. Eso para que me mantenga bajito. Eso para que reconozca que lo que yo soy, lo soy por Jesucristo. Que si he tenido revelaciones, visiones, lo que sea que haya en mi vida, es por la misericordia de Dios, para la gloria de Él.
No es para que yo me exalte o me engrandezca o me crea que yo soy más o mejor que nadie. Y como Dios me conoce, ha permitido que eso esté en mí para que yo me calme. Porque si no, con todo y visiones y experiencias y demás, se lo lleva el diablo. Y escuche bien, hermano, que le pidió al Señor varias veces que lo quitara de él. El Señor, quítame esto. Y el Señor dijo, no, mío, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Escuche bien, hermano, estas son las palabras grandes, pero que son pequeñas. Cuando él dijo del aguijón, dijo, me fue dado un aguijón en mi carne. Cuando Dios le contesta, hermano, sobre su petición de que el aguijón le sea quitado, Dios le dice, no, es mi gracia lo que tú necesitas. No es que yo te quite eso, porque mi poder se perfecciona. Escucha bien, iglesia. Y no dice en tu debilidad, dice en la debilidad. ¿Sabe qué hizo Dios ahí, hermano? Porque si nosotros, y gracias a Dios no lo sabemos, supiéramos cuál era el aguijón. Hay tantas especulaciones, hermano. Una de ellas era el padecimiento de los ojos, que después que Dios se los quemó con la visión que tuvo yendo camino a Damasco, él nunca se recuperó de eso. Porque hay expresiones en la Escritura que nos dejan saber que él sufría de los ojos. Hay expresiones en la Escritura que dejan saber que él visitó algunas iglesias y llegó tan enfermo que él mismo decía, no, de verdad que ustedes me recibieron bien, porque yo no valía 2 centavos y ustedes me trataron como un ángel de Dios. Que si hubiera sido posible, ustedes mismos se hubieran sacado los ojos para dármelo. Hay expresiones en la Escritura, hermano, que dejan ver la condición en que él estaba. Si nosotros supiéramos cuál era la condición de Pablo, entonces el poder de Dios se hubiera perfeccionado solamente, oiga bien, en esa debilidad. Digamos que fuera ceguera. No es que el poder de Dios se perfecciona en la ceguera, así que si uno está ciego, no importa que esté ciego, porque si uno está ciego y el poder de Dios se perfecciona en la ceguera, entonces uno ve más que el mismo que ve, porque entonces uno ve lo que Dios ve y no lo que el hombre ve, y si uno ve lo que Dios ve y no lo que el hombre ve, entonces usted no está viendo más que el que ve sin ver. Y se acabó la historia. Dios, hermano, es tan maravilloso que nos deja saber a nosotros que Él sí tuvo un aguijón. Y no menciona cuál. Solamente para dejarnos saber a nosotros que en eso que para nosotros, hermano, lo consideramos tantas veces un acto de debilidad, el rebajarnos. Eso es reconocerte como culpable. Mire, hermano, olvídese de eso. Que si eso es un acto de debilidad, ahí se perfecciona el poder de Dios, porque Dios no le dijo a Pablo que su poder se perfecciona en su debilidad o en ese aguijón, sino dijo en la debilidad. ¿Cuál debilidad, hermano? La que sea. Eso lo mandó a escribir el Espíritu Santo ahí, para que todos nosotros sepamos que cuando nos humillamos, nos rebajamos, nos denigramos, nos arrastramos, hermano, ahí el poder de Dios, en esa nuestra debilidad, se está perfeccionando. Y escucha lo que dice Pablo entonces, hermano. Verso 10. ¿Está conmigo? Por lo cual, por amor a Cristo, oiga, qué clase de actitud, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Acabar de confesar, tengo un problema. Ese problema es como que el diablo viene y me bofetea. Le pido a papá que me lo quite, ahí se queda. Y encima me dice, no, bástate mi gracia.
Y entonces, ¿sabe lo que dijo Pablo? Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta debilidad? Oiga bien, hermano. Por tanto, de buena gana, estoy a mitad del verso 9, me gloriaré más bien en mis debilidades, escuche bien, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ahí se puso buena la cosa ahora, hermano. ¿Sabe qué pasó aquí, verdad? Dice, no, pues entonces, si yo me voy a gloriar de algo, vamos a gloriarnos, hermano, de que nos vamos a humillar, nos vamos a rebajar, nos vamos a denigrar. Yo una vez usé una expresión y alguien salió ofendido, yo no sé por qué. Yo dije, hermano, yo estoy orgulloso de ser humilde. Entonces la persona me malentendió, porque lo entendió como que yo lo estaba diciendo, es una expresión sarcástica, porque es un razonamiento, o sea, es irracional. Si usted está orgulloso de ser humilde, se está contradiciendo, y eso y las contradicciones no tienen ningún sentido, era sarcasmo, mero sarcasmo. Pero si nos vamos a regocijar en algo, hermano, vamos a regocijarnos en aquello que nos trae exaltación de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Siga conmigo el verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En las debilidades. Después dice en afrenta, eso es ofensa. Hermano, ya se volvió loco Pablo. Dice, me ofenden, yo me gozo. En necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, y uno de los problemas que nosotros tenemos al momento de enfrentar la humillación es que nos hace sentir, hermano, como que estamos expuestos, débiles, o es un acto sí de debilidad, de carácter o de lo que sea, hermano, porque cuando soy débil, ¿sabe lo que dice ahí? Entonces soy fuerte. Así que, hermano, esa es la matemática de Dios, el razonamiento de Dios, hermano. Que Dios multiplica por 0 y sale algo. Que 1 más 1 es 1, hermano. No es 2 en el cielo. Porque Dios toma un hombre y toma una mujer, lo suma. Bueno, el hombre toma a su mujer, se suman los dos, ¿y sabe cuánto sale, hermano? No salen 2, sale 1. Entonces en la debilidad es que está la fuerza, y en el humillarse, hermano, es que está la exaltación. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermano? Humillarnos delante de Dios, aunque no siempre es fácil, especialmente cuando tenemos la acusación de Satanás sobre nosotros. Sí es más fácil que humillarnos entre nosotros. Pero usted sabe que, hermano, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Y usted sabe qué va a pasar. Dios nos va a exaltar, hermano. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y al que se humilla, Dios lo exalta. Así que yo le voy a pedir ahora que se una conmigo en esta oración. Cosa de que el Señor nos dé a nosotros, hermano, la capacidad de nosotros poder hacer estas cosas. Si yo le dijera aquí, hermano, las vergüenzas y los malos ratos que yo he pasado en este camino de la fe, entonces usted sí se animaba. Siga hablando, pastor, porque acá nos estamos riendo. Pero esa no es la idea. Yo sí sé algo, hermano. Si hablamos, ofendemos. Si ofendemos, nos tenemos que humillar. Y tenemos que aprender como cristianos, hermano, a reconocer nuestras faltas y pedir perdón. Si eso es algo difícil o si es imposible para ti, unámonos en oración, rogándole al Señor Todopoderoso que tenga misericordia de nosotros. Amén, hermano.